Muy bien, y como suele ocurrir los miércoles, estamos en compañía de una representante, en este caso, del Instituto Peruano de Economía. Se trata de la señora Paola Herrera, ella es economista senior del IPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María, un gusto. Y entendemos que nos va a contar acerca de un informe que han elaborado en el Instituto a propósito del posible incremento de la remuneración mínima vital. Cuéntenos. Sí, correcto. Aquí una de las cosas más importantes que hay que recordar cuando discutimos el incremento del salario mínimo es cuál es el objetivo principal de esta política. Y es que el salario mínimo como tal existe para poder darle este piso, este primer escalón a aquellos trabajadores que recién van a ingresar al mercado laboral, aquellos de menor productividad, de menor, digamos, calificación y menos experiencia. Afecta sobre todo a los jóvenes que recién entran al mercado laboral. Entonces, cuando consideramos esto en el debate de si se debe incrementar o no el salario mínimo, es, digamos, importante recordar que mientras que más alta esté esta valla del salario mínimo, más difícil va a ser para aquellos trabajadores que recién entran al mercado laboral entrar a un empleo formal y puede terminar desviándolos hacia la informalidad, afectando muy importantemente a la calidad de sus empleos, ¿no? Y por lo tanto también a sus ingresos. Claro, es decir, el salario mínimo es un elemento que ahuyenta de la formalidad el empleo, porque, digamos, encarece Exacto, la el formalidad. empleo para quien lo ofrece, y en esa medida, pues, de todas maneras la gente trabaja, pero termina trabajando en el sector informal. Exacto, y termina afectando sobre todo a las empresas más pequeñas, quienes de repente, si enfrentan un salario mínimo demasiado alto, van a enfrentar costos que ya no le permitan costear, digamos, contratar trabajadores de manera formal, y puede terminar contratándolos de manera informal. Y cuando recordamos esto también, digamos, algo que se suele mencionar cuando se habla de incrementar el salario mínimo es que va a favorecer los ingresos de todos los trabajadores, cuando en realidad termina solamente beneficiando alrededor del 3% de toda la fuerza laboral en el Perú, porque 3 de cada 4 trabajadores están en la informalidad, el salario mínimo no es tomado como referencia, no les aplica. Claro, al contrario, va a incrementar el sector. Exacto, solamente el 3%, que es un porcentaje muy pequeño, son los únicos que van a verse impactados de cierta manera. Pero habían hecho ustedes una reflexión también sobre qué representaría un aumento de 1.300 soles, o a 1.300 soles, mejor dicho, que es el monto con el que se viene especulando. Se ha propuesto, correcto. Esta última propuesta también es importante recordar que nuevamente, al no llegar a un consenso en el Consejo Nacional del Trabajo, nunca han llegado a un consenso. Nuevamente termina, digamos, siendo una vez más una decisión meramente política. Sí. Y si es que se da este incremento en los próximos meses, serían ya 13 de 15 aumentos que se dan en este siglo, desde el 2000, que serían dados debido a factores políticos, como estar en épocas electorales o en una baja aprobación del presidente o presidenta, que es justamente el caso en el que estamos, ¿no? Y si es que se da este incremento de 1.300, nosotros hemos encontrado que el incremento sería uno de los más altos de los últimos al menos 30 años. Eso es lo que estaba viendo. Sí. Ajustando, digamos, por la inflación, o sea, retirando el elemento de la inflación. Exacto. Sí. Subir de 1.025 a 1.300 sería el incremento más alto de los últimos al menos 30 años, desde que tenemos registro del salario mínimo. Y esto efectivamente, digamos, ese monto con el que vienen ustedes especulando no es algún monto que se han inventado, sino es un monto que es aquel que se ha mencionado en este contexto. Correcto, es el que se viene proponiendo. Últimamente, de hecho, aún no se sabe con precisión cuál es el incremento que efectivamente se va a dar, ni cuándo, ni este mes o el próximo mes, y eso forma parte, digamos, de esta poca predictibilidad de los incrementos al salario mínimo, que sigue afectando sobre todo, nuevamente, a las empresas más pequeñas que no tienen una manera de poder programar sus costos, sus gastos, y no saben si es que van a poder seguir pagando
incrementando sus planillas de manera con trabajadores formales y que puede nuevamente afectar a incrementar la informalidad. Y es algo que de hecho se ha encontrado evidencia. Sí. El Banco Mundial hace poco publicó una investigación en el que recopila este tipo de resultados de los impactos de aumentar el salario mínimo en un contexto donde el salario mínimo es muy alto con respecto al salario promedio. Sí. Y se han encontrado efectos negativos a incrementar el desempleo, informalidad y sobre todo afecta a los trabajadores más vulnerables como los jóvenes, los poco calificados y las mujeres, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias a la economista senior del Instituto Peruano de Economía, Paola Herrera, que nos ha acompañado esta noche aquí en el programa. Vamos a una pausa y volvemos.